En la W hablan los ministros. Listo el decreto de la Conmoción Interior a propósito de la gravísima situación de El Catatumbo. Allí hay una afectación de una cantidad hasta ahora no confirmada de desplazados, pero la última cifra que vi fue de 40.000. Ya solamente 20.000 le hicieron al presidente reflexionar sobre la necesidad de buscar herramientas para ayudar a toda esa gente. Nos atiende el señor ministro de Hacienda, que como si no tuviera suficientes problemas, ahora por cortesía de las disidencias de las FARC y del ELN, con quienes el gobierno no ha hecho sino tener generosos gestos de paz, nos sorprenden con esta absoluta tragedia. Señor ministro Guevara, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio, doctor Alberto, a ustedes, a toda la mesa. Bueno, ministro, piense de la manera más sencilla que pueda explicarle al colombiano esta conmoción interior. Obviamente tiene un componente económico, unas medidas económicas. Esto se traducirá, me imagino, que en unos impuestos extraordinarios, en unos recursos que van a buscar ustedes de tributación adicional. Sí, Julio, realmente como usted ya lo ha mencionado en la introducción, la arremetida del ELN ha sido brutal en esa zona del país. Yo creo que todos los colombianos nos debemos unir alrededor del Catatumbo y esto nos lleva también a pensar en recursos extraordinarios y sobre todo recursos de rápida consecución y en ese caso impuestos como el IVA, pero no el IVA que afecte la canasta familiar de los colombianos, no el IVA a diferentes bienes, sino específicamente el IVA a juegos de suerte, azar en línea, que realmente era un IVA que existía, pero que tuvo una extensión en la ley en el 2016 cuando realmente no se le paraba mucha atención a este sector que en los últimos años ha crecido y creo que allí hay una buena fuente de recursos, pero las medidas económicas no solo van en esa línea, sino también permitir flexibilidad presupuestal para hacer traslados. A mí la ley orgánica no me permite mover rubros de un sector a otro en la vigencia, las normas de conmoción me lo permitirían. Entonces este decreto que se ha expedido por el presidente de la República y el Consejo de Ministros tendrá unos decretos hijos, ya vemos que ya hay un decreto madre y habrá unos decretos hijos donde se expedirán de tipo de medidas que al menos es lo que concierne al tema económico. Hoy todo el fin de semana el equipo técnico y jurídico de Hacienda estará trabajando en esos decretos y los demás ministerios también en sus respectivos decretos. Ministro, explíquenos eso de los nuevos impuestos que se vendrían para las plataformas digitales de juegos de suerte y azar, porque si bien ustedes lo intentaron con la reforma tributaria, pues eso no pasó, hubo mucho lobby y pues ahora lo vuelven a intentar a través de un decreto. ¿Usted cree que la Corte y también los sectores políticos van a permitirlo? Yo creo que hay que hacer una aclaración, es que nosotros en un ejercicio de diálogo y concertación no llevamos a la ponencia los juegos de suerte. O sea, la ponencia que se radicó para ser discutida de ley de financiamiento no tenía los juegos de suerte y azar buscando un consenso con el Congreso de la República y adicionalmente es que es un impuesto que ya existía porque al final el impuesto de juegos de azar es universal, solo que hubo un trato particular hace 8 años o un poco más, en el 2016. Entonces son unos impuestos que lo permiten, que son de rápido recaudo, pero sobre todo únicamente por la vigencia y la conmoción. Yo creo que las decisiones sobre impuestos y tributación en largo plazo corresponden siempre al Congreso de la República y somos respetuosos de las facultades como lo hemos hecho en todo momento, pero en una situación de urgencia como lo del Catatumbo necesitamos pensar en estas medidas de rápido recaudo y que realmente no afecten la comedia que es el espíritu de este gobierno. Ministro, y obviamente esto va a pasar por la Corte Constitucional y siempre se habla de que tienen que ser hechos sobrevinientes, entendiendo que lo que está ocurriendo en el Catatumbo es gravísimo, pues es una circunstancia de orden público que ha sido de alguna manera constante y específicamente con lo suyo es ¿cómo se puede justificar, y se lo pregunto del análisis que ustedes han hecho, que hay que hacer esto y entenderlo como un hecho sobreviniente en términos económicos, sobre todo por ejemplo, el ejemplo que me acaban de poner es muy claro, el tema de los impuestos a los juegos, uno pensaría que en principio no tiene relación con esto. Yo creo que el decreto se demoró en salir después del anuncio del presidente el día lunes en Twitter, se demoró en salir 4 días porque hubo un trabajo impecable por parte de la doctora Paola Robledo en la Secretaría Jurídica y de todos los equipos
jurídicos de gobierno para tener todas estas dimensiones de hecho sobreviviente por la afectación que concierne al Catatumbo. Ya en lo que respecta a lo económico, la conmoción permite jurídicamente analizar distintas fuentes de ingresos. Y es que hoy la realidad fiscal nuestra, y como ustedes lo han visto, es que hemos tenido un año 2024 con un recaudo mucho menor que lo esperado por la caída de no deducibilidad de regalías en la Corte, por comportamientos del ciclo económico, y entonces esto nos lleva a que para mantener la sostenibilidad fiscal tengamos que ser responsables en atender una emergencia, buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y yo creo que en la sostenibilidad fiscal hemos enviado buenas señales. Aprovecho la cuña y es que ayer, por ejemplo, Standard & Poor's nos ratificó la calificación de riesgo del país. Entonces, realmente para hacer las cosas bien y mantener una estabilidad macrofiscal, pero a la vez poder responder en un mensaje de unidad y solidaridad con esos colombianos, requerimos unas nuevas fuentes de financiamiento que no afectan la canasta familiar de los colombianos, y en eso estamos, en esas medidas. Ministro, dentro de los elementos del decreto me llama la atención uno que dice que se buscará también adoptar medidas extraordinarias en materia contractual para agilizar la ejecución de los recursos que buscan, resolver distintas situaciones en el territorio del Catatumbo, y que para esas contrataciones entonces se va a implementar una serie de mecanismos de control para que así no se vaya la plata. ¿Cuáles son esas medidas extraordinarias o qué es lo que se tiene en mente en materia contractual? Bueno, yo creo que realmente más allá de las medidas de control, que los entes de control estarán muy pendientes, yo creo que las medidas realmente es más de flexibilidad a nivel presupuestal. Yo realmente acá desde Hacienda hoy no tengo el detalle ya de los decretos que se expidan en materia contractual, porque corresponderán a cada uno de los sectores en términos del manejo específico. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, para el caso de regalías, nosotros tenemos un sistema general de regalías con unas normas va uno CAT, luego un tipo de contratación, y es un presupuesto independiente que a veces los procesos para ejecutar esos proyectos de regalías toman mucho tiempo. De hecho, hay una bolsa de regalías importante. Entonces, en ese escenario, lo que habilita el decreto de conmoción es crear un decreto que permita temporalmente un manejo más flexible de esos recursos, pero ya las indicaciones, digamos, contractuales corresponden a cada una de las carteras que hace la contratación. Hacienda realmente no diseña mecanismos contractuales, sino corresponde a esa cartera ese diseño de esos mecanismos. Ministro, pero hablemos exactamente cuánto sería ese presupuesto que se busca viabilizar a través de esta conmoción interior, porque ya el presidente Gustavo Petro hablaba de dinero para la erradicación voluntaria, o sea, destinar dinero para la erradicación voluntaria, que me imagino sería a través de esta conmoción. ¿Cuánto sería ese presupuesto? Yo creo que como tú lo has dicho, la estructura que plantea el presidente para el Catatumbo no puede ser una intervención de corto plazo y desaparecer, sino realmente una transformación de economías ilícitas en economías para la vida. Solo para un caso puntual, con el ejemplo de impuestos de suerte de azar, en una temporalidad de 180 días, por ejemplo, en el caso que tuviera de 90 días específicamente, hemos calculado algo así como 600.000 millones. Una vez tengamos las peticiones de los sectores, tendremos que hacer las asignaciones de las manos de la priorización que hagamos con el señor presidente. Yo creo que el Catatumbo, allá hay un pacto por el Catatumbo diseñado por DNP el año anterior, que si bien requiere obras de infraestructura de largo plazo, que queremos dejar en ese pacto y que queremos sembrar la semilla en este escenario, pero en principio los recursos que necesitamos están destinados a defensa y a gasto social. Es un drama hoy, los ministros que ya han estado hoy en territorio describen situaciones dramáticas para los niños, para las familias que fueron cruelmente asesinadas, y en ese escenario entonces requerimos esas medidas fiscales de solidaridad. Esto es un llamado a que los impuestos tienen también un motivo distributivo y un motivo de solidaridad en la sociedad. Ministro, cuando estamos hablando de nuevos impuestos vía conmoción, estamos hablando de la temporalidad del mismo, es decir, son tributos que solo podrán realizarse durante el tiempo que dure la conmoción. Sí, doctor Alberto, de acuerdo, por eso lo insistía. Yo creo que esos solo serán impuestos que se pueden utilizar en esa temporalidad y en esa vigencia, y en el largo plazo la estructura tributaria se discute siempre en el legislativo, como lo indica la Constitución. Ministro,
la declaratoria de emergencia económica de La Guajira por un tema de crisis humanitario lo tumbó la Corte Constitucional, porque advirtió que no era necesario una de estas medidas excepcionales para hacer algo que el Estado debe hacer, y es atenderlo con recursos y con lo que se requiere. En este caso del Catatumbo, ¿no puede ocurrir lo mismo? Bueno, de nuevo lo insisto, yo creo que cada los equipos jurídicos han encontrado las razones de fuerza legal. Se ha trabajado 5 días de una manera realmente ininterrumpida para fortalecer las razones por las cuales esta acción y este ataque es un hecho sobreviniente. Ya esperaremos el fallo de la Corte. Decidimos que debía hacer una conmoción interior precisamente porque fruto del análisis no encontramos los argumentos de emergencia económica, pero dado que es un hecho de seguridad nacional, con zonas de frontera y muchos otros elementos más jurídicos que son materia de los equipos de abogados de gobierno, la ministra de Justicia hoy lo ha explicado bien, la doctora Paula Robles de Presidencia, también se ha encontrado que el mejor camino era una conmoción interior. Ministro, pero con la respuesta que usted le acaba de dar al doctor Casas, surgen varias dudas, porque nos habla de impuestos a plataformas de juegos de suerte y azar y nos habla de pronto cambios o impuestos en cuanto al IVA. ¿Cómo es posible hacer eso en 90 días si usualmente pues los impuestos que se tratan de generar en este año pues empiezan a ganar el próximo año, pero en 90 días eso no suena un poco imposible? No, yo creo que tú pones un punto clave. En la conmoción nosotros no podemos declarar impuestos, por ejemplo, de renta o renta a personas jurídicas, porque en general el estatuto tributario para ese tipo de impuestos se corre en la siguiente vigencia. Pero los impuestos de IVA son impuestos que entran con una frecuencia prácticamente que diaria en la medida que se va haciendo el recaudo. Y por eso son los que podemos utilizar y de ahí pensar en este tipo de IVAs, que son los impuestos indirectos los que nos entran en esta vigencia. Por eso gran parte de lo que muchos están diciendo que vamos a hacer la tributaria por la puerta de atrás, pues es completamente descabellado, porque en la tributaria se dan impuestos estructurales que aplican para la siguiente vigencia. Yo creo que eso es un punto importante de aclarar. Entonces, en el caso de juegos online y demás, se dan impuestos que aplican de manera inmediata, y hoy en las plataformas y en las transacciones y sistemas de la DIAN son fáciles de recaudar. Eso será el primer punto de discusión en la posición que le hagamos al doctor Ginás en su encargo de la DIAN el próximo lunes. Ahora, con base en esto que usted le responde a Luisa, ¿usted ya tiene un estimado de cuánto se alcanza a recoger por cuenta de ese impuesto? Y con solo eso que se recaude, más los otros movimientos que harán presupuestales, ¿se alcanza a conseguir la plata o hay otras ideas? No, yo creo que en principio la fuente importante acá es impuestos a azar. Miraremos otros IVA y otras sobretasas que estamos analizando, pero de nuevo ninguna que afecte a la clase media. Para el caso particular y responder a la pregunta, IVA de impuestos de azar, nosotros para toda la vigencia del 2025 lo habíamos calculado en 1.9 billones en el caso de ley de financiamiento, así que en el caso que fuera 90 días, así que fuera una vigencia de 90 días, debería ser un cuarto de ese valor, algo así, cerca de los 500.000, 600.000 millones en términos de las proyecciones de recaudo, ¿no? También podemos encontrar después sorpresas en los cambios. Hoy hay unas zonas muy grises en el mundo digital, pero nuestros cálculos preliminares indican esa edad. Ministro, y ya finalmente, mire, algo muy importante es una situación que se viene presentando con el Invías y las deudas que tiene con sus empresas contratistas. Se asegura que ya es 1 billón de pesos lo que se le da a estas empresas, y si no se les paga en los próximos días se podría generar la congelación o parálisis de hasta 57 proyectos de obra pública. Hablamos con el Invías y ellos nos dicen, se les va a pagar, pero la respuesta de cuándo la tiene el Ministerio de Hacienda. ¿Usted qué sabe sobre este tema? Sí, es cierto. Nosotros nos reunimos, de hecho, con la Cámara Colombiana de Infraestructura, que agrupa muchas de las empresas con las cuales el Invías tiene deudas, y definitivamente es un tema asociado a la caja, el mismo tema que tenemos con el sector de la energía, ¿no? Con subsidios de energía. Nosotros como ministerio nos hemos reunido con ellos, les hemos dicho que vamos a ir pagando los saldos progresivamente, porque al final hemos tenido un toque importante en la caja por el recaudo, pero estamos pagando, ya están empezando a llegar unos primeros pagos de subsidios de energía. Lo mismo sucederá con Invías, pero de manera progresiva. Y en parte esta pregunta complementa las razones fiscales de la conmoción. Hoy, al no existir caja, pero querer seguir pagando esos compromisos de una manera progresiva en la medida que la caja lo permita y que mantener la estabilidad fiscal sea posible, pues nos ha llevado a tomar esas medidas también con hechos reales.
agradezco mucho el Ministro, tiempo. una rápida, porque es que nos han llamado muchos oyentes a preguntarnos, ¿sabe de qué? De contratistas del Estado, de diferentes entidades del gobierno, a decirnos que no les han pagado sus contratos. El gobierno ya giró la plata, lo va a girar Hacienda. Nosotros hemos ido girando la plata progresivamente este mes. En diciembre tuvimos retrasos, incluso tuvimos un retraso con algunos firmantes, por ejemplo, con contratistas de entidades, pero progresivamente en este enero nos hemos ido poniendo al día con las personas, con contratistas, con subsidios y todo. Será un proceso progresivo, pero con la gran mayoría de contratistas, trabajadores del Estado, estamos hoy al día. Ministro, muchas gracias y como siempre deseamos que en medio de tanta dificultad todo le salga bien, se iluminen nuevas salidas para el bolsillo de Colombia. Bueno, muchas gracias, Julio, Alberto, Luisa, y a toda la mesa. Es un buen fin de semana. Oigan, ¿usted qué equipo de fútbol es? Son preguntas polémicas, pero me gusta montar bicicletas, nadar y otros deportes. O sea, es de Millonarios. Sí, claro. Es de Millonarios. No, en algún lugar de mi Twitter de saber mi equipo, el glorioso Independiente Santa Fe. Ese es mi ministro. Alberto, ese es el ministro. Nadie es perfecto, hermano. Ese es un ministro técnico, dedicado, cuadrando caja, haciendo el esfuerzo, la tarea como toca, sábados, domingos, festivos. Pero está mal. Diego Guevara. De fútbol. Perdón, es un tipo de principios. No vive pendiente de que si van a comprar a Falcao o no. Ministro, feliz mañana y muchas gracias.